¿Y si esa tensión que llamas músculo corto no fuera en realidad un músculo corto? ¿Y si esa rigidez que aparece una y otra vez, aunque estires, aunque practiques, aunque ganes rango, no estuviera hablando solo de la longitud de tus músculos? Quizá también está hablando de tu sistema nervioso, de tu respiración, de tu fascia, de tu fuerza, de tu estabilidad y de la manera en que tu cuerpo interpreta si una postura es segura o no. Durante mucho tiempo, en yoga y en muchas prácticas corporales, hemos repetido una idea casi automática. Si algo se siente tenso, hay que estirarlo. Si tiran los isquiotibiales, los estiramos. Si la espalda baja se siente rígida, la estiramos. Si los hombros están cerrados, los abrimos. Si las caderas no ceden, insistimos un poco más. Y sí, muchas veces después de estirar algo cambia. La postura parece abrirse, el cuerpo cede, la respiración entra con más espacio. Aparece una sensación de alivio, de amplitud, incluso de libertad. Entonces es comprensible pensar, mi músculo se alargó. Pero ahí empieza el problema, porque lo que sientes puede ser real, pero la explicación puede estar incompleta. La fisiología del movimiento nos invita a mirar con más precisión. Gran parte del aumento de rango que experimentamos con la práctica no se debe necesariamente a que el músculo haya cambiado de forma de manera permanente. Muchas veces ocurre porque el sistema nervioso aprende a tolerar mejor una posición. A esto se le llama tolerancia al estiramiento. La tolerancia al estiramiento significa que una sensación que antes se percibía como intensa, incómoda o amenazante, con el tiempo puede volverse más familiar, más manejable y más segura. Es decir, quizá no llegas más lejos porque el tejido se transformó radicalmente. Quizás llegas más lejos porque tu sistema nervioso ya no necesita defenderte tanto de ese rango. Y esta idea cambia algo fundamental. Porque si la tensión no siempre significa músculo corto, entonces la respuesta tampoco puede ser siempre estira más. A veces el cuerpo no necesita que lo empujes más lejos. A veces necesita aprender que ese rango no es peligroso. La tensión puede aparecer por muchas razones. Puede aparecer por fatiga, por estrés, por falta de fuerza en un rango, por una respiración superficial, por una articulación que no se siente estable, por una experiencia previa de dolor, o porque el sistema nervioso está funcionando en un estado de alerta. En otras palabras, la tensión no siempre es un problema de longitud. Muchas veces es un problema de percepción, de protección y de regulación. Esto no vuelve inútil al estiramiento. Estirar puede sentirse bien, puede ayudarte a explorar el cuerpo, reducir la percepción de rigidez y ampliar tu relación con el movimiento. Pero quizá el estiramiento no hace exactamente lo que creíamos. Quizá no se trata solo de alargar músculos. Quizás se trata de darle al sistema nervioso tiempo, información y contexto para reconocer un rango como seguro. Por eso el lenguaje importa. En lugar de decir, esta postura alarga tus isquiotibiales, podríamos decir, esta postura le da a tu sistema nervioso la oportunidad de sentirse seguro en este rango. Parece un cambio pequeño, pero cambia por completo la intención de la práctica. Cuando cambia el lenguaje, cambia la forma de practicar. Dejamos de tratar al cuerpo como una estructura que debe ser forzada hasta obedecer, y empezamos a verlo como un sistema vivo que aprende mediante información, fuerza, respiración, estabilidad y tiempo. Desde esta mirada la pregunta ya no es solamente ¿cómo puedo estirar más? La pregunta se vuelve más honesta. ¿Qué necesita mi cuerpo para dejar de protegerse? ¿Necesita más rango? ¿Necesita más fuerza? ¿Necesita más respiración? ¿Necesita más descanso? ¿Necesita más estabilidad? ¿Necesita más seguridad? Esta es una pregunta mucho más útil para una práctica seria, porque no todo rango es movilidad y no toda flexibilidad significa control. Para entender esto, necesitamos diferenciar dos conceptos que en yoga se confunden constantemente: movilidad y flexibilidad. La flexibilidad suele referirse a la capacidad de alcanzar un rango de movimiento.
Por ejemplo, ¿qué tanto puedes acercarte al suelo en una flexión hacia adelante? ¿O cuánto se abre una cadera en determinada postura? La movilidad implica algo más exigente. No solo se trata de llegar a un rango, se trata de poder controlarlo. La pregunta no es únicamente, ¿puedo llegar ahí? La pregunta también es, ¿puedo sostenerme ahí, respirar ahí, producir fuerza ahí? ¿Puedo salir de ahí con control? Por eso una persona puede ser muy flexible y aún así no tener una movilidad funcionalmente sólida. Puede tener mucho rango pasivo, pero poca capacidad de habitarlo activamente. Y cuando el cuerpo tiene rango sin control, muchas veces no se siente libre, se siente vulnerable. Y cuando se siente vulnerable, se protege. Para ordenar este tema sin perdernos en términos, podemos usar dos preguntas muy simples. Primera pregunta, ¿la articulación se está moviendo? Si se mueve, hablamos de algo dinámico. Si no se mueve, hablamos de algo estático. Segunda pregunta, ¿hay activación muscular voluntaria? Si hay activación, hablamos de algo activo. Si no hay activación o es mínima, hablamos de algo pasivo. Al combinar estas dos preguntas aparecen 4 categorías: dinámico activo, dinámico pasivo, estático activo y estático pasivo. Esta clasificación parece sencilla, pero cambia mucho la forma de observar una postura, porque nos obliga a mirar no solo la forma externa, sino lo que está ocurriendo internamente. No solo dónde está el cuerpo, sino cómo llegó ahí, quién está sosteniendo el rango y qué tipo de información está recibiendo el sistema nervioso. El trabajo dinámico activo ocurre cuando la articulación se mueve y hay activación muscular. Por ejemplo, cuando entras y sales de una postura usando tu propia fuerza. Ahí no solo estás estirando, estás produciendo movimiento, coordinando, estabilizando y controlando el rango. El trabajo dinámico pasivo ocurre cuando hay movimiento, pero ese movimiento viene principalmente de una fuerza externa. Puede ser un terapeuta movilizando una articulación. Puede ser una banda, una pared, tus propias manos, o cualquier apoyo que mueva el cuerpo sin que la musculatura principal produzca activamente la acción. El trabajo estático activo ocurre cuando no hay movimiento visible, pero sí hay contracción muscular. Aquí entran muchas posturas de yoga sostenidas, las contracciones isométricas, el PNF y las técnicas de contracción-relajación. Y el trabajo estático pasivo ocurre cuando no hay movimiento y tampoco hay una activación muscular significativa. Este sería el estiramiento pasivo clásico. Adoptas una posición y simplemente te relajas en ella. La categoría no depende solo de la postura, depende de lo que estás haciendo dentro de la postura. Esta es una distinción esencial. Una misma postura puede cambiar de categoría según la intención muscular. Una flexión hacia adelante puede ser estática pasiva si simplemente dejas caer el torso y te relajas. Pero esa misma flexión puede convertirse en estática activa si presionas los pies contra el suelo, activas los cuádriceps o generas una contracción intencional. Desde afuera quizás se ve casi igual, pero por dentro es otra práctica. La forma externa puede ser la misma, pero el estímulo para el sistema nervioso es completamente diferente. Por eso no basta con mirar una postura y decir, eso es movilidad o eso es flexibilidad. Hay que preguntar, ¿hay movimiento? ¿Hay activación? ¿Quién produce la fuerza? ¿Qué musculatura está trabajando? ¿Cuál es la intención? Y aquí aparece una herramienta fundamental para yoga, los ejercicios isométricos. Un ejercicio isométrico ocurre cuando el músculo genera tensión sin producir un movimiento articular visible. No hay un gran desplazamiento, pero sí hay trabajo. En yoga esto ocurre todo el tiempo. Cuando sostienes una plancha y empujas el suelo, cuando enraizas los pies en Tadasana, cuando activas las piernas en Guerrero 2, cuando sostienes un puente,
cuando presionas suavemente las manos contra una pared, cuando mantienes una torsión sin forzarla, cuando estabilizas la pelvis en una postura de equilibrio. Todo eso es trabajo isométrico. Y aquí está lo interesante. Los isométricos pueden ayudar a liberar tensión no porque simplemente contraigan músculos, sino porque reorganizan la relación entre cuerpo, respiración, estabilidad y sistema nervioso. No son solo fuerza, son información. Cuando hay tensión crónica, muchos músculos permanecen parcialmente contraídos como mecanismo de protección. El cuello se endurece, los trapecios se elevan, la mandíbula se aprieta, las caderas se cierran, la zona lumbar se vuelve rígida. A veces esos músculos no están tensos porque sean cortos, están tensos porque el sistema está intentando darte estabilidad. Cuando sostienes una postura con activación isométrica consciente, el cuerpo recibe una señal distinta. Hay activación, hay control, hay estabilidad, hay respiración, hay presencia. Y cuando el sistema nervioso percibe estabilidad, puede disminuir la necesidad de protegerse. Es como si el cuerpo recibiera un mensaje claro: estoy estable, no necesito tensar todo para sentirme seguro. Por eso la fuerza bien dosificada no endurece necesariamente. A veces la fuerza adecuada es precisamente lo que permite soltar. Una postura sostenida con buena activación y buena respiración puede producir una descarga más profunda que un estiramiento pasivo hecho con prisa, fuerza o ansiedad. La secuencia es simple pero poderosa. Activar, sostener, respirar, soltar, sentir. Durante la activación, el músculo trabaja sin moverse demasiado. Durante la respiración, el sistema nervioso recibe información de control, y al soltar puede aparecer una relajación posterior más profunda. Por eso, después de una postura sostenida con atención, muchas personas sienten calor, expansión, ligereza o mayor movilidad. No porque el cuerpo haya sido vencido, sino porque el cuerpo recibió suficiente información para bajar la defensa. Para entender este proceso, también podemos hablar de los receptores sensoriales que informan al sistema nervioso sobre tensión, carga y posición. Uno de ellos son los órganos tendinosos de Golgi. Los órganos tendinosos de Golgi se encuentran principalmente en la unión entre músculo y tendón y detectan tensión en el complejo músculo-tendinoso. Tradicionalmente se ha explicado que cuando un músculo se contrae de forma sostenida, estos receptores pueden contribuir a reducir la actividad excesiva de ese mismo músculo. A esto se le conoce como inhibición autógena. Pero aquí necesitamos precisión. Los órganos de Golgi no son un botón mágico de relajación, no funcionan solos, no explican todo, no son una palanca simple que apagas y enciendes. Participan en un sistema mucho más amplio, junto con otros receptores: la médula espinal, el cerebro, la respiración, la percepción de amenaza y el contexto completo de la persona. Por eso, cuando una técnica de contracción-relajación o una postura isométrica produce alivio, no deberíamos decir que todo se debe a los órganos de Golgi. Es más riguroso decir que forman parte de una regulación neuromuscular compleja. Y esa complejidad es justamente lo que hace interesante al cuerpo. También tenemos los usos musculares. Los usos musculares detectan cambios de longitud y velocidad de estiramiento. Dicho de manera simple, le informan al sistema nervioso si un músculo se está estirando, cuánto y qué tan rápido. Si un músculo se estira de forma brusca, excesiva o amenazante, los usos musculares pueden participar en una respuesta de contracción protectora. Esto explica por qué a veces un estiramiento agresivo no abre el cuerpo, lo cierra más. Si el cuerpo siente amenaza, se protege. Y esto es clave en personas con tensión crónica, dolor persistente, ansiedad somática o hipervigilancia corporal.
En esos casos, los movimientos lentos, progresivos, respirados y controlados suelen funcionar mejor que los empujes intensos, los rebotes agresivos o los ajustes bruscos. No porque sean más suaves en apariencia, sino porque son más inteligibles para el sistema nervioso. Le permiten al cuerpo entender lo que está ocurriendo. Además de músculos y sistema nervioso, necesitamos hablar de fascia. La fascia es una red de tejido conectivo que envuelve, conecta y organiza músculos, tendones, ligamentos, huesos, nervios y órganos. No es una estructura separada del movimiento. Es parte del sistema que transmite fuerzas, organiza tensiones y participa en la percepción corporal. Esto significa que una sensación de rigidez en una zona no siempre proviene únicamente del músculo que parece estar limitado. La tensión en la planta del pie puede influir en la percepción de toda la cadena posterior. La rigidez torácica puede afectar la respiración y aumentar tensión en el cuello. La falta de estabilidad pélvica puede contribuir a sensación de rigidez lumbar. La tensión abdominal o diafragmática puede modificar la movilidad de la columna. Pero aquí también tenemos matices. No toda rigidez es fascia. No todo dolor es fascia. No toda liberación se explica por soltar la fascia. La fascia es importante, sí, pero si la convertimos en la explicación única de todo, volvemos a caer en el mismo problema: reducir un sistema complejo a una sola causa. Más que pensar en la fascia como algo que hay que romper, despegar o alargar agresivamente, conviene entenderla como un tejido vivo, sensible y adaptable. La fascia responde al movimiento variado, a la carga progresiva, a la respiración, a los cambios de dirección, al deslizamiento entre capas, a la temperatura, a la manera en que el cuerpo distribuye fuerzas. Muchas veces cuando sentimos una liberación, no necesariamente ocurrió un gran cambio estructural. Puede haber ocurrido una mejor distribución de cargas, una disminución del tono protector, más calor local, mejor percepción corporal, mayor sensación de seguridad. Por eso, el movimiento consciente, la movilidad activa, la fuerza en rangos amplios y los isométricos pueden ser tan valiosos. No solo estiran, informan, le dan al cuerpo información sobre dónde está, qué puede controlar y qué ya no necesita proteger. Y cuando el cuerpo recibe mejor información, muchas veces deja de producir tanta tensión. Y aquí entra otro punto central: la estabilidad articular. Muchas tensiones aparecen porque el cuerpo no se siente estable. Si una articulación no tiene suficiente control, el sistema puede aumentar la tensión alrededor de ella para protegerla. Por ejemplo, si la pelvis no se siente estable, la zona lumbar puede endurecerse. Si los hombros no se sienten estables, el cuello y los trapecios pueden compensar. Si las caderas no tienen fuerza en ciertos rangos, los músculos pueden sentirse rígidos aunque no estén realmente acortados. En ese caso, estirar más no siempre resuelve el problema, porque el problema no era falta de apertura, era falta de capacidad. A veces lo que falta no es más flexibilidad, sino más fuerza. Fuerza en el rango, control en el rango, confianza en el rango. Cuando el cuerpo confía en un rango, muchas veces deja de defenderlo. La movilidad no debería entenderse como lo contrario de la fuerza. La movilidad real incluye fuerza. Una articulación móvil pero sin control puede sentirse insegura. Una articulación flexible pero sin estabilidad puede generar tensión protectora. En cambio, cuando el cuerpo puede producir fuerza dentro del rango, ese rango suele sentirse más disponible, más claro, más habitable. Esto es especialmente importante en personas hipermóviles. Una persona hipermóvil puede tener mucho rango pasivo, pero poca sensación de estabilidad. En esos casos, insistir en estirar más puede aumentar la sensación de inseguridad.
Muchas veces lo que esa persona necesita no es apertura, necesita más contención, más fuerza, más control, más referencias, más capacidad de sostenerse dentro del rango que ya tiene. Por eso, los isométricos, las posturas con pared y el trabajo activo suelen ser tan valiosos. No agregan solo intensidad, agregan orientación. La pared es una herramienta muy poderosa en yoga porque ofrece algo que muchas veces falta: referencia. Ofrece resistencia, ofrece soporte, ofrece estabilidad y ofrece una sensación concreta de seguridad. Cuando empujas suavemente una pared, el cuerpo puede activar musculatura profunda sin necesidad de movimientos agresivos. La pared permite crear una fuerza cerrada. Generas activación sin desplazarte demasiado. En Tadasana con pared puedes sentir mejor la columna, los pies y la pelvis. En una silla contra la pared puedes activar piernas y abdomen con más soporte. En un perro boca abajo con manos en pared puedes alargar la columna sin cargar tanto los hombros. En un puente con pies en la pared puedes activar glúteos y estabilizar la zona lumbar. En flexiones suaves contra la pared puedes trabajar pecho, hombros y centros sin exceso de carga. La pared le dice al sistema nervioso: hay soporte. Y cuando hay soporte, muchas veces hay menos defensa. Por eso, una postura con pared puede parecer más simple, pero ser mucho más precisa. Algo parecido ocurre con el uso de peso. La carga externa puede tener dos funciones muy distintas. La primera es asistir el movimiento. Por ejemplo, sostener una pesa al frente en una sentadilla puede ayudar a bajar más profundo porque cambia el equilibrio y facilita el acceso al rango. En este caso, el peso ayuda a llegar. La segunda función es fortalecer dentro de un rango que ya está disponible. Por ejemplo, si una persona ya puede hacer un Jefferson Curl con buen control, puede usar carga para fortalecer la cadena posterior y aumentar la tolerancia de la columna a la flexión bajo carga. En este caso, el peso no está ahí solo para llegar más lejos. Está ahí para construir capacidad. Y esta distinción es importante, porque una cosa es usar una fuerza externa para entrar en un rango y otra muy diferente es desarrollar fuerza, control y confianza dentro de ese rango. Esto también nos ayuda a mirar con más cuidado los ajustes manuales en yoga. Cuando un instructor empuja, guía o asiste a una postura, está aplicando una fuerza externa al cuerpo del practicante. Conceptualmente, no es tan distinto de usar una carga externa, una banda o una pared. La diferencia es que un peso se puede medir con más facilidad. La fuerza aplicada por una persona, en cambio, es más difícil de cuantificar. Por eso los ajustes manuales requieren consentimiento, criterio y mucha sensibilidad. Un ajuste no debería ser una imposición sobre el cuerpo. No debería ser una manera de obligar a la postura a verse mejor. Debería ser una intervención dosificada, clara y respetuosa que observe la respuesta del sistema nervioso de la persona. Porque si el cuerpo interpreta el ajuste como amenaza, no va a abrirse realmente. Probablemente se proteja más. Y entonces el ajuste, aunque parezca útil desde afuera, puede estar enseñando inseguridad por dentro. Para que todo esto sea útil en la práctica, necesitamos hablar de dosificación. No basta con decir haz isométricos. No basta con decir trabaja movilidad. La dosis importa. Una contracción isométrica no necesita ser máxima para ser efectiva. De hecho, muchas veces una activación moderada es más útil que una contracción intensa. Podrías pensar en un esfuerzo de 30 a 60%. Algo que se sienta claro pero respirable, firme pero no agresivo, presente pero no amenazante. Una buena referencia práctica sería sostener entre 20 y 45 segundos respirando de forma lenta y constante. Primero adoptas la postura con suficiente soporte.
Luego activas suavemente los músculos relevantes. Mantienes la respiración fluida. Sostienes sin apretar la cara, la mandíbula ni la garganta. Después sueltas lentamente y observas. La observación es parte de la técnica. El criterio no es solo cuánto rango ganas. El criterio también es cómo responde tu cuerpo después. Hay más calma, hay más claridad, hay más movilidad, hay más estabilidad, o aparece más irritación, más dolor, más tensión y más alerta. Esa respuesta importa. El cuerpo siempre está dando información, pero no siempre estamos entrenados para escucharla. También es importante distinguir una molestia tolerable de una señal de alarma. Una sensación de trabajo, presión o estiramiento moderado puede formar parte normal de la práctica, pero dolor agudo, sensación eléctrica, hormigueo persistente, pérdida de fuerza, mareos, dolor irradiado o síntomas que aumentan de forma sostenida son señales para detenerse y buscar evaluación profesional. Y en casos de lesiones recientes, cirugías, inflamación activa, hipermovilidad sintomática, dolor agudo, enfermedades reumatológicas activas o síntomas neurológicos, la práctica debe adaptarse con mayor cuidado. Una práctica consciente no es una práctica temerosa, pero tampoco es una práctica ciega. El objetivo de este enfoque no es empujar a todos hacia más rango. El objetivo es desarrollar una relación más inteligente con el cuerpo. A veces el cuerpo necesita estiramiento, a veces necesita fuerza, a veces necesita descanso, a veces necesita estabilidad, a veces necesita respiración, a veces necesita menos intensidad, a veces necesita más confianza. La pregunta no es solamente ¿cómo llego más lejos? La pregunta es ¿qué necesita mi sistema para sentirse seguro, fuerte y capaz en este rango? Esta es una forma distinta de practicar yoga. No se trata de perseguir la postura más profunda, de vencer el cuerpo, de forzar una apertura, de coleccionar rangos pasivos. Se trata de construir capacidad. Y construir capacidad requiere más paciencia que empujar, pero también produce una práctica mucho más honesta. Construir capacidad significa poder moverte, pero también poder sostenerte, respirar bajo esfuerzo, activar sin endurecerte, relajarte sin colapsar, sentir sin entrar en alarma. Desde esta mirada, el cuerpo no es un objeto que hay que corregir, es un sistema que aprende. Aprende a tolerar, a estabilizar, a confiar, a distribuir mejor la carga, a salir del estado de protección constante. Por eso, una postura de yoga bien sostenida puede ser mucho más que una forma estética. Puede ser una conversación con el sistema nervioso, una conversación donde no impones, sino que escuchas. No abandonas la técnica, pero tampoco conviertes la técnica en violencia. No renuncias al esfuerzo, pero aprendes a dosificarlo. El cuerpo recibe información todo el tiempo. Una contracción suave puede decir, tengo fuerza. Una exhalación larga puede decir, estoy a salvo. Una pared puede decir, tengo soporte. Un rango activo puede decir, puedo controlar esto. Una pausa puede decir, no necesito defenderme todo el tiempo. Quizá ahí está una de las claves más importantes. La tensión no siempre se libera empujando más. Muchas veces se libera cuando el cuerpo deja de necesitar protegerse. Por eso, la próxima vez que sientas rigidez, antes de asumir que necesitas más estiramiento, podrías hacer una pausa y formular una pregunta más amplia. No una pregunta para controlar al cuerpo, una pregunta para entenderlo. ¿Mi cuerpo necesita más rango o necesita más fuerza? ¿Necesita más movilidad o necesita más estabilidad? ¿Necesita soltar o necesita sentirse sostenido? ¿Necesita que lo lleve más lejos o necesita que le demuestre
poco a poco que este rango también puede ser seguro? Porque la práctica no consiste solo en tocar el suelo, abrir más la cadera o entrar más profundo en una postura. La práctica consiste en aprender a habitar el cuerpo con más precisión, con más fuerza, con más sensibilidad, con más respiración, con más presencia y con más respeto por la inteligencia del sistema que nos sostiene. Quizá ahí empieza una práctica más madura, no cuando el cuerpo llega más lejos a cualquier precio, sino cuando aprende a moverse con confianza, estabilidad y conciencia.